Hola, esta es la clase 11 del eje de números y hoy trabajaremos logaritmos. La definición de logaritmos es bastante simple. Decimos que el logaritmo en base a de b es igual a x si y solo si a elevado a x nos resulta b. Específicamente para cuando a y b son mayor que 0 y a es distinto de 1. El logaritmo de a de b entonces se define como x si a elevado a x nos resulta b. Veamos algunos ejemplos. Logaritmos en base 2. Logaritmo en base 2 de 1 sería igual a 0 porque 2 elevado a 0 es igual a 1. Logaritmo en base 2 de 2 sería igual a 1 porque 2 elevado a 1 me da 2. Logaritmo en base 2 de 4 sería 2 porque 2 elevado a 2 es igual a 4. Logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3 porque 2 elevado a 3 es 8. Y logaritmo en base 2 de 16 es igual a 4 porque 2 elevado a 4 es igual a 16. En sí lo que vamos haciendo es buscar el exponente al que tenemos que elevar la base para que nos resulte el argumento. Si lo vemos en un ejemplo con base 3, la idea es la misma, aunque aquí puse algunos argumentos fraccionarios, pero recordemos que eso solo pasa cuando el exponente es negativo. Por lo tanto, logaritmo en base 3 de un noveno sería menos 2, porque 3 elevado a menos 2 es igual a un noveno. Logaritmo en base 3 de un tercio sería igual a menos 1, porque 3 elevado a 1 es un tercio. Logaritmo en base 3 de 1 es 0, porque 3 elevado a 0 es 1. Logaritmo en base 3 de 3 es igual a 1, porque 3 elevado a 1 es 3. Y logaritmo en base 3 de raíz de 3 sería un medio, porque recordemos que la relación entre las potencias y las raíces es un exponente fraccionario. Por lo tanto, 3 elevado a un medio nos da raíz de 3. Como consenso general, si el logaritmo tiene base e, entonces se llama logaritmo natural y se escribe ln. Y si el logaritmo es decimal, es decir, tiene base 10, entonces solo se escribe logaritmo sin la base. La definición de logaritmos nos permite calcular muchos logaritmos de forma bastante simple, solamente utilizando una ecuación exponencial. Es decir, asumimos que el valor del logaritmo es x y calculamos 4 elevado a x me debe dar 64. Para resolver esta ecuación exponencial lo que debo hacer es igualar las bases, es decir, escribir el 64 como una potencia. Entonces tenemos que 4 elevado a x es igual a 4 elevado a 3, y como las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales, por lo tanto x es igual a 3. En este caso, la misma idea, 5 elevado a x tiene que darme 625. Por lo tanto, 5 elevado a x debe ser 5 elevado a 4, por lo tanto x es igual a 4. De la misma forma, si tengo que 7 elevado a x me tiene que dar 1 sobre 49, entonces debo escribir esto como una potencia. Nos quedaría 7 elevado a x por 1 sobre 7 al cuadrado. 1 sobre 7 al cuadrado es lo mismo que 7 elevado a menos 2. Por lo tanto, como las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales. Por lo tanto, x es igual a menos 2. En este caso es lo mismo. 8 elevado a x es igual a 128. Pero el 128 no es una potencia de 8. Entonces tenemos que buscar una base alternativa. En este caso, el 8 es 2 elevado a 3. Y el 128 es 2 elevado a 7. Entonces, utilizamos propiedades de potencias. Esto sería 2 elevado a 3x. Potencia de una potencia, se conserva la base y se multiplican los exponentes, igual a 2 elevado a 7. Entonces, como las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales. 3x tiene que ser igual a 7. Y por lo tanto, x tiene que ser igual a 7 tercios. Por lo tanto, el logaritmo en base 8 de 128 es 7 tercios. Y por último, veamos otros dos ejemplos. El logaritmo en base 2 de la raíz quinta de 4. En este caso, 2 elevado a x me tiene que dar, voy a ponerlo como potencia, 4 elevado a un quinto. Pero de la misma forma que está en la anterior, necesito igualar las bases, por lo tanto voy a escribir el 4 como una potencia de 2.
Entonces elevado a x es igual a 2 elevado a 2 por un quinto, que serían 2 quintos. Como las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales, por lo tanto x es igual a 2 quintos. Y en este caso, que es un poco igual distinto, tenemos que 81 elevado a x es igual a 9. Obviamente si pensamos en multiplicar 81 por 81 ya nos alejamos mucho de 9. Por lo tanto hay que igualar las bases. 81 es 9 elevado a 2 y 9 es 9 elevado a 1. Por lo tanto, si las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. 2x tiene que ser igual a 1 y por lo tanto x es igual a 1 medio. Por lo tanto, el logaritmo de base 81 de 9 es 1 medio. Veamos un ejemplo de ejercicio. En este caso, este es de la prueba de transición del año pasado, el ejercicio 7. Dice, logaritmo en base a un medio de raíz de 2. Por lo tanto, un medio elevado a x tiene que darme raíz de 2. Igualamos las bases. Un medio es 2 elevado a menos 1 y raíz de 2 es 2 elevado a un medio. 2 elevado a menos x igual a 2 elevado a un medio. Y como las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales. Por lo tanto, menos x tiene que ser igual a un medio. Este es el resultado del x negativo, pero yo necesito el resultado del x positivo, el valor de este logaritmo. Por lo tanto, vamos a multiplicar por menos 1. Me queda x positivo igual a menos un medio. Por lo tanto, estamos hablando de que la alternativa correcta es la A. Continuando con la definición de logaritmos, esta nos permite no solamente calcular el logaritmo como tal, sino nos permite encontrar cualquier elemento faltante del logaritmo. Por ejemplo, si nos falta la base. Si lo que falta es la base, igual aplicamos la definición, x elevado a 2 me tendría que dar 81, base elevado al resultado me da el argumento. Entonces la pregunta aquí sería, ¿qué número al cuadrado me da 81? Si no lo reconozco, saco raíz cuadrada y me queda que x es igual a 9. Por lo tanto, esto es logaritmo en base 9 de 81. Lo mismo aquí. Sería x elevado a 4 es igual a 1296. Entonces, no puedo reconocer cuál es la raíz, pero x sería la raíz cuarta de 1296. Recordemos que si no la podemos sacar directamente o no la reconocemos, podemos usar la descomposición prima. Es par, se puede dividir por 2. Podemos dividir por 2 otra vez. Todavía podemos dividir por 2. Hasta aquí. Ahora tengo que dividir por 3. 3 por 27. 3 por 27 es 81, 3 por 9 es 27, 3 por 3 es 9 y 3 por 1 es 3. Como es raíz cuarta, tengo que agrupar de a 4 números iguales. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quiere decir que la raíz cuarta de este número es 2 por 3, que es 6. Por lo tanto, aquí x vale 6. También podría ser que nos falte el argumento. En este caso, aplicamos la misma definición, obviamente, porque es la definición del logaritmo, sería 5 elevado a menos 2 es igual a x. Así que este es mucho más fácil porque es solo desarrollar la potencia. 5 elevado a un exponente negativo sería 1 sobre 5 elevado a 2, y esto sería 1 sobre 25. Por lo tanto, el argumento es 1 sobre 25. En este caso sería 10 elevado a 3 cuartos igual a x. Así que sería la raíz cúbica de 10 elevado a 4. Ejemplo de ejercicio. Si el logaritmo es un logaritmo decimal, si el logaritmo de raíz de 10 es igual a p, el logaritmo en base q de 27 de 64 es igual a menos 3, y el logaritmo de un tercio de r es igual a menos 2, ¿cuál es el valor de p por q por r? Ok.
Primero que nada, vamos a encontrar el término faltante. Si el logaritmo de raíz de 10 es igual a p, entonces 10 elevado a p es igual a raíz de 10. Pero raíz de 10 es lo mismo que 10 elevado a un medio. Así que bases iguales implica exponentes iguales, por lo tanto tenemos que p es igual a un medio. En el segundo tenemos que el logaritmo en base q de 27/64 es igual a menos 3, lo que quiere decir que q elevado a menos 3 es igual a 27/64. Como está elevado a un exponente negativo, vamos a elevar a menos 1 para que quede positivo. Nos quedaría q elevado a 3 es igual, y al elevar a menos 1 lo que hacemos con la fracción es invertirla. Nos quedaría 64 sobre 27. Y como tenemos un elevado a 3, vamos a sacar raíz cúbica. Por lo tanto, q es igual a 4 sobre 3. Ahí tenemos el valor de q. Y por último, tenemos que el logaritmo con base a 1/3 de r es igual a menos 2. Por lo tanto, 1/3 elevado a menos 2 es igual a r. 3 elevado a 2. Se invierte la fracción y se eleva al exponente positivo. Y 3 elevado a 2 es 9. Por lo tanto, r es igual a 9. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar p por q por r. 1 medio por 4/3 por 9. Puedo simplificar anticipadamente el 4 con el 2. 2 por 1, 2. 2 por 2 es 4. Puedo simplificar también el 3 con el 9. 3 por 1, 3. Y 3 por 3 es 9. Lo que nos daría 1 por 2 por 3, 6. Y 1 por 1, 1. 6 dividido en 1, que es simplemente 6. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta es la E. Propiedades de los logaritmos. Partamos por las propiedades que son más simples, como el hecho de que el logaritmo en base a de 1 siempre es 0. ¿Por qué? Porque todo número elevado a 0 resulta 1. Así que, sin importar la base, si el argumento es 1, el resultado será 0. Logaritmo en base a de a es igual a 1, es decir, si tengo la misma base y el resultado, el logaritmo vale 1. ¿Por qué? Porque todo número elevado a 1 resulta el mismo número. Logaritmo en base a de a elevado a n es igual a n. ¿Por qué? Muy simple, porque a elevado a n no resulta a elevado a n. Por lo tanto, si tengo la misma base elevado a algún exponente, el resultado es el exponente. Y logaritmo en base a de b elevado a n es igual a n por el logaritmo en base a de b. Es decir, si tengo una base cualquiera en el argumento con un exponente, eso es igual al exponente por el logaritmo de la base. Y como dato extra, aunque es muy parecido al anterior, porque recordemos que las raíces son un exponente fraccionario. Si tengo una raíz, entonces al convertirlo en potencia sería 1 sobre n, y usamos la propiedad anterior, nos quedaría 1 sobre n por el logaritmo de a de b, en base a de b. Veamos un ejemplo, bueno, dos ejemplos. Si tenemos que calcular algo como esto, hasta aquí no hemos hablado de ninguna propiedad con suma o resta, por lo tanto tengo que desarrollar cada uno de los logaritmos y luego resolver. Logaritmo en base 2 de 2, tengo la misma base en el argumento, por lo tanto el resultado siempre es 1. Logaritmo de 1 sería el logaritmo en base 10 de 1, es 0, porque no importa la base, el logaritmo de 1 siempre es 0. Más el logaritmo en base 4 de 4 elevado a 2, ocupamos la tercera propiedad. Si tengo la misma base en el argumento, pero con un exponente, el resultado es el exponente. Por lo tanto, solo nos falta restar y sumar. 1 menos 0 es 1 y 1 más 2, 3. En el segundo ejemplo, tenemos algo similar, pero con las últimas propiedades. Logaritmo en base 3 de 9 elevado a 4 sería lo mismo que 4 por el logaritmo en base 3 de 9, más raíz
cúbica, 16 es lo mismo que 16 elevado a 1/3, por lo tanto sería 1/3 del logaritmo en base 2 de 16. Calculamos los logaritmos. Logaritmo en base 3 de 9 sería 2, porque 3 elevado a 2 da 9. Y logaritmo en base 2 de 16 sería 4, porque 2 elevado a 4 da 16. 4 por 2 es 8, y 1 medio por 4 es 2, porque sería 4 medios, y 4 dividido en 2, 2. Y 8 más 2 es 10. Y terminamos el ejercicio. Las dos propiedades importantes son aquellas que tienen que ver con operaciones dentro del argumento. Tenemos dos, una con multiplicación en el argumento y otra con división en el argumento. Si multiplicamos en el argumento, entonces el logaritmo de la multiplicación se convierte en suma de logaritmos, es decir, logaritmo en base a de b más logaritmo en base a de c. Ojo, que no es al revés. Son un logaritmo donde tienes un producto en el argumento, se convierte en una suma de dos logaritmos de cada uno de los factores. Logaritmo en base a de una división, en este caso, es muy similar, pero en vez de una suma se convierte en una diferencia. Es decir, el logaritmo en base a de b dividido en c sería el logaritmo en base a de b menos el logaritmo en base a de c. Veamos un ejemplo. Tengo que calcular el logaritmo en base 4 de 16 por 4 dividido en 256. Aplico las propiedades que tengo aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo una multiplicación del logaritmo en base 4 de 16. Como es una multiplicación, se transforma en una suma del logaritmo con la misma base, más logaritmo en base 4 de 4. Y esta sería división, por lo tanto, resto el logaritmo con la misma base de 256. Y calculo los logaritmos por separado. Logaritmo en base 4 de 16 es 2, porque 4 elevado a 2 da 16. Logaritmo en base 4 de 4 es 1, porque la base coincide con el argumento, menos logaritmo en base 4 de 256, que habría que calcularlo. 4 por 4 es 16, 16 por 4 es 64, y 64 por 4 es 256. Por lo tanto, estamos hablando de 4 elevado a 4. Y solo nos falta sumar y restar. 2 más 1, 3. 3 menos 4, menos 1. Y este sería el resultado final de este logaritmo. Ejemplo de ejercicio. Si logaritmo de 2 es igual a m, logaritmo de 3 es igual a n y logaritmo de 5 es igual a p, ¿cuál de las siguientes expresiones es equivalente al logaritmo de 36 sobre raíz de 5? Ok, partamos por la expresión final. Tenemos logaritmo de 36 sobre raíz de 5. Entonces, vamos a construir esto a través de el 2, el 3 y el 5, que son los que conocemos. El 36 lo puedo escribir, si no me doy cuenta, lo puedo descomponer. 36 lo puedo descomponer por 2, es 18, lo puedo descomponer por 2, es 9, lo puedo descomponer por 3, es 3, y 3 por 1 es 3. Por lo tanto, logaritmo sería de 2 por 2 por 3 por 3, dividido en 5 en raíz de 5. Voy a separarlo con las propiedades que acabamos de ver. Tendríamos logaritmo de 2 más logaritmo de 2 más logaritmo de 3 más logaritmo de 3 menos logaritmo de la raíz de 5. Entonces, logaritmo de 2 ya lo tenemos, es m. Así que esto sería m más m. Logaritmo de 3 es n. Y logaritmo de 5 aquí no lo tengo directamente, pero sería menos 1 medio del logaritmo de 5. Por lo tanto tenemos 2m más 2n menos 1 medio del logaritmo de 5, que es p, que sería lo mismo que 2m más 2n menos p medios. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta es la A. Sigamos con las propiedades del logaritmo. Nos faltan dos propiedades que le llamamos de cambio de base.
que son dos. Una nos sirve para cuando la base y el argumento parecieran estar al revés, es decir, parece que conocemos el logaritmo, pero está invertido. Por ejemplo, logaritmo en base 81 de 9. Hace un rato lo calculamos, pero directamente es un poco más complejo. Sin embargo, si hubiésemos tenido logaritmo en base 9 de 81, habría sido muy fácil. Entonces, este logaritmo nos permite, esta propiedad nos permite invertir la base y el argumento para poderlo calcular de forma más simple. Si no lo tengo así, pero tengo dos números que tienen una base en común, entonces puedo utilizar una tercera base, x, la tercera base que sería la base en común, y me permite convertir este logaritmo en base a de b en una división de dos logaritmos con la misma base del argumento sobre la base. Se los explico con el ejemplo. Les decía, este logaritmo ya lo calculamos, sin embargo, directamente es un poco difícil. 81 elevado a ¿cuánto me da? 9. Entonces lo que hacemos es pensarlo al revés. 1 sobre el logaritmo en base 9 de 81. Entonces sería 1 sobre 9 elevado a ¿cuánto me da 81? Bueno, es elevado a 2, porque 9 por 9 es 81. Y ya calculamos el logaritmo sin tener que hacer la ecuación exponencial. En este caso es similar. Aquí tenemos el 32 y el 16, que si bien 16 por 2 es 32, no es parte de las potencias, pero sí tienen una base común que es el 2. Y para esto es muy importante conocer las potencias de 2, de 3 y de 5 que hablábamos desde la clase de potencias, porque si uno se sabe algunas potencias de memoria, reconocer la base común es muy simple. Entonces yo veo el 32 y el 16 y sé inmediatamente que la base común es 2. Por lo tanto, puedo escribirlo como logaritmo en base 2 de 16 dividido en el logaritmo en base 2 de 32. Y solamente tengo que calcular 2 elevado a ¿cuánto me da 16? 2 elevado a 4 es 16 y 2 elevado a 5 es 32. Así que ya calculé el logaritmo sin tener que hacer la ecuación exponencial. Ejemplo de ejercicio. Si el logaritmo en base 2 de 5 es igual a A, entonces el logaritmo de 2 es igual a. Ok. Partamos por el resultado. Tiene que darnos logaritmo en base 10 de 2. Por lo tanto, lo vamos a cambiar a una base 5. Sería el logaritmo en base 5 de 2 dividido en el logaritmo en base 5 de 10. Ahora, el logaritmo en base 5 de 2, teniendo en cuenta que conocemos el logaritmo en base 2 de 5, esto es 1 sobre el logaritmo en base 2 en base 5 de 2. Por lo tanto, si esto era A, esto sería 1, A sería igual a 1 sobre el logaritmo en base 5 de 2. Por lo tanto, el logaritmo en base 5 de 2 es 1 sobre A. Teniendo en cuenta esto, tenemos que el numerador es 1 sobre A. Y el denominador lo puedo escribir como logaritmo en base 5 de 5 por 2. Ahí lo que tenemos es 1 sobre A dividido en logaritmo en base 5 de 5 más el logaritmo en base 5 de 2. Sería 1 sobre A dividido en logaritmo en base 5 de 5 es 1, porque la base coincide con el argumento, y logaritmo en base 5 de 2, ya lo calculamos, es 1 sobre A. Entonces nos quedaría 1 sobre A dividido en 1 más 1 sobre A, que sería A más 1 dividido en A. Y aplicamos aquí la propiedad de la división, que sería 1 sobre A por el inverso del divisor, que sería A sobre A más 1. Puedo simplificar A con A. Lo que nos quedaría simplemente 1 sobre A más 1. Por lo tanto, el resultado final, nuestra alternativa correcta, sería la E. Aproximar logaritmos. Podemos, haciendo exactamente lo mismo que hicimos anteriormente, aproximar algunos logaritmos. Si nos dicen, por ejemplo, que el logaritmo de 2
porque el logaritmo de 2 es aproximadamente 0,3. Entonces, por ejemplo, puedo calcular el logaritmo de 400. Porque el logaritmo de 400 sería logaritmo de 4%. Y esto sería lo mismo que el logaritmo de 4 más el logaritmo de 100. Y esto sería lo mismo que el logaritmo de 2 al cuadrado más el logaritmo de 100. Entonces, esto sería 2 veces el logaritmo de 2, que es 0,3, más el logaritmo de 100, que sería 2, porque 10 elevado a 2 da 100. 2 por 0,3 es 0,6, más 2 sería 2,6. Y ahí tendríamos una aproximación del logaritmo de 400. Misma situación cuando quiero sacar el logaritmo de 0,00008. En este caso lo voy a escribir primero como una notación científica. Sería el logaritmo de 8 por 10 elevado a menos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esto sería logaritmo de 2 elevado a 3 más logaritmo de 10 elevado a menos 5. O lo que es lo mismo, 3 logaritmo de 2, que vimos que aproximadamente es 0,3, más menos 5 por el logaritmo de 10, que sería 1. Así que tenemos 3 por 0,3 sería 0,9 menos 5,9. El logaritmo de 98 no es una potencia de 10, por lo tanto tengo que escribirlo de alguna u otra manera. Lo voy a descomponer en factores primos para saber cómo lo puedo descomponer. 98 sería dividido en 2, 2 por 4, 8, 2 por 9, 18, es 49, por lo tanto se puede dividir por 7, 7 por 7, 49 y 7 por 1, 7. Así que esto sería lo mismo que el logaritmo de 2 más el logaritmo de 7 al cuadrado, que es 49. Esto sería logaritmo de 2 más 2 el logaritmo de 7. Por lo tanto, necesito una información adicional que obviamente tendrían que darme. Si no es como que la tengan que aprender. En este caso, si nos dicen que también el logaritmo de 7 es igual a 0,8, basta con reemplazar el correspondiente. El logaritmo de 2 sería 0,3 más 2 por logaritmo de 7, que sería 0,8, y resolvemos. 2 por 0,8 sería 1,6, más 0,3 sería 1,9. Y ahí estaría aproximado nuestro logaritmo. Ejemplo de ejercicio. Si se considera el logaritmo de 2 igual a 0,3 y el logaritmo de 3 igual a 0,5, ¿cuál de los siguientes valores es igual al logaritmo de raíz de 10? Partimos de la misma idea. Logaritmo de raíz de 6 es lo mismo que un medio del logaritmo de 6. Y esto sería un medio del logaritmo de 3 por 2. Y este 3 por 2 lo puedo separar en una suma de logaritmos, por lo tanto sería un medio del logaritmo de 3 más el logaritmo de 2. El logaritmo de 3, voy a escribirlo acá, un medio por el logaritmo de 3 sería 0,5 más el logaritmo de 2, que sería 0,3. Tendríamos un medio de 0,8, o lo que es lo mismo, 0,8 dividido en 2, que sería 0,4. Alternativa correcta, la A. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya quedado más o menos claro. Cualquier duda, consulta, pregunta, comentario o lo que quieran, lo pueden dejar aquí en Instagram o también en clases. Ahí nos vemos, que estén muy bien. Que tengan una muy buena semana. Chau, chau.